¿Qué significa esto? Está Delfina Galarza, en un ratito vamos a hablar con ella de todas las repercusiones políticas que esto ha tenido. Con Pablo Fernández Blanco vamos a hablar también del impacto que hay en el ambiente, si se quiere, económico, financiero y empresarial. Y Cecilia Devana tiene toda la información de cómo toma esta decisión el presidente y qué dicen en la Casa Rosada del decreto que está a punto de publicarse en el boletín oficial. Efectivamente, Maxi, 48 minutos nos separan de conocer este decreto. En un solo decreto van a salir las dos designaciones, la de Ariel Lijo, la de Manuel García Mansilla, pero fundamentalmente lo clave acá son las 22 páginas que van a acompañar ese decreto y que en el gobierno decían están todos los fundamentos jurídicos y constitucionales que hacen que estos dos jueces no puedan ser volteados en el Senado de la Nación a futuro, en el correr de este año legislativo. Eso es lo que decían muy cerca del presidente Javier Milei, donde lo que decían es, Milei, defendían, agotó todos los recursos parlamentarios. Podía haber avanzado con las designaciones por decreto en diciembre, cuando terminó el periodo de sesiones ordinarias. Tuvo todo el mes de enero, no lo hizo, los puso en el temario de extraordinarias. Bueno, el Congreso, el Senado no los trató, no nos quedó más remedio. Lo que dice, Esa es el gobierno oficial. es, el Senado no lo trató, no hubo acuerdo del Senado, que es un requisito constitucional, firma el presidente el decreto en comisión. Efectivamente. Esa es la explicación, digamos, se agotaron las vías parlamentarias. Esa es la explicación que el gobierno podríamos hablar de cómo se negoció. Va a tener dos nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia durante todo 2025. Efectivamente. Y es más, te digo, Maxi, el gobierno imagina y espera que el sábado estén Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en el recinto. Es decir, que es esta foto, digamos, a ver si vemos efectivamente, la foto, la que veíamos. No de los tres miembros del tribunal actual, sino que estén los cinco sentaditos. Rosati, Rosengren, Lorenzetti, Lijo y Manuel García Mansilla. Entienden invitados que a la Asamblea ser, Legislativa. Claro, como invitados, porque, a ver, el gobierno dice estar seguro que mañana mismo la Corte, una vez que reciba el decreto, podría tomarle juramento. Es más, dicen, debería tomarle juramento porque designar jueces es una atribución del Poder Ejecutivo, hay un decreto del presidente que los designa como jueces, la Corte ya está en condiciones, una vez que se emita el decreto, según dicen en Casa Rosada, de tomarles juramento. Entiendo que en la Corte no opinarían lo mismo respecto de esa situación y también la realidad es que en el gobierno había algunos que lo admitían con más facilidad, otros con mucha menos, que mañana probablemente en las primeras horas del día ya haya novedades judiciales que presenten... De impugnaciones. Exactamente. Ahora me vas a contar, justamente, ¿no? ¿Qué va a hacer el juez Lijo si se toma licencia o renuncia como juez federal para asumir a la Corte Suprema de Justicia? Y, cuáles son los próximos pasos desde el punto de vista de la Corte Suprema de Justicia. Está el doctor Daniel Sapsay, abogado constitucionalista. Gracias, doctor, como siempre, por venir. ¿Cómo entiende la legalidad y la legitimidad de este decreto? Bueno, un gran gusto estar acá. Sí. Me parece que es una situación de crisis institucional muy grave, porque se repite lo que precisamente se rechazó. Es decir, cuando el presidente Macri designó también por decreto en comisión a los jueces Rosenkrantz y Rosati. Eso llevó a que Lorenzetti no les quisiera tomar juramento. Justamente, fíjense cómo cambian los roles, ¿no? Y por ese motivo hubo que dar marcha atrás y entonces se cumplieron con todos los pasos que requiere la Constitución, incluyendo el decreto 222/03 de Kirchner, que es muy bueno, que lleva una serie de trámites y demás, inclusive en cuanto a la situación impositiva, etcétera, etcétera. Entonces, volver sobre eso, la verdad que me parece inconcebible. Claro, pero perdón, Lorenzetti en ese momento no le quiso tomar juramento, sí, pero ahora Lorenzetti es el que impulsa, por ejemplo, al hijo. Exacto. Y Rosati y Rosenkrantz tampoco no podrían no tomarle juramento porque ellos mismos fueron designados en su momento en comisión. Sí, pero después se saneó la situación. Fueron los pliegos al Senado. Exactamente, y además... Es decir, no asumieron hasta que fueron los pliegos al Senado. Exactamente, y pasaron por todos los requisitos que exige el decreto 222/03, que es muy exigente. ¿Es legal desde el punto de vista constitucional el decreto del presidente? ¿Hay atribuciones en el artículo 99 de la Constitución Nacional? ¿Por qué no? Porque creo que un juez de la Corte Suprema
si pensamos todo lo que pasó desde que esa atribución aparece en la Constitución en 1853-60, no puede ser designado sin acuerdo del Senado. Es decir, en un sistema presidencialista, donde todos los actos son independientes, los toman los poderes políticos, que este acto precisamente sea la excepción, por algo el constituyente lo hizo así. Entonces, el tratar de modificarlo, a mi modo de ver, infringe esas normas. Y la pregunta que todos se hacen, porque hay un comunicado de Unión por la Patria, ahora me va a contar Delfina Galarza, hay sospecha respecto a si se abre una negociación en el Senado con el bloque del kirchnerismo o no, pero hay un comunicado de varios bloques, pero Unión por la Patria, que tiene el bloque más numeroso en el Senado, rechazando la designación por decreto de estos dos miembros de la Corte Suprema. Exactamente, Maxi, como lo veníamos diciendo, José Mayans ya lo había anticipado semanas atrás, que justamente, digamos, de sacarse por decreto la designación de los jueces, bueno, Unión por la Patria iba a ir en contra, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan una mayoría de 25 votos, pero lo cierto es que tienen que dar el quórum. Pero acá el comunicado va en esa misma línea y, por supuesto, dice, no habrá, bueno, acá se ve, dice, no habrá juez de la Corte, y todo el comunicado se expresa en esta línea que te estoy diciendo, que ya anticipa justamente el rechazo de, bueno, gran parte del bloque. Acá tenemos que tener presente que hay cierta fragmentación, ¿no?, dentro de lo que es Unión por la Patria, y sobre todo en relación a quienes responden algunos gobernadores. Esto también sin acuerdo del Senado, dicen, no habrá juez de la Corte, ¿no? Eso es lo que dice el comunicado. Exactamente. Ahora, la pregunta es si van a votarle en contra el pliego del hijo y de García Mansilla, como había amenazado Mayans, o si están tendiendo una línea de negociación. Bueno, eso es un poco la duda que se plantea, cuál podría llegar a ser lo que es la moneda de cambio, y además, de nuevo, Maxi, si todo el bloque se va a expresar en esa línea, o va a estar también quienes acompañen, por ejemplo, de lo que es la Unión Cívica Radical. Acá vemos, bueno, el kirchnerismo, sí, por supuesto, cuenta con los 34 senadores, es decir, inclusive sobrepasa la mayoría necesaria que estamos hablando, se necesitan 25 votos, uno más de lo que es el tercio del cuerpo, pero lo volvemos a repetir, acá hay cierta fragmentación de lo que es Unión por la Patria, por eso es muy importante también qué es lo que va a hacer la Unión Cívica Radical, que te adelanto por estos minutos va a estar expidiéndose al respecto, porque recordamos que la Unión Cívica Radical, quienes se pronunciaron al respecto, tienen que ver con el bloque de diputados de Rodrigo de Loredo. Pero ahora, desde lo que es la presidencia de Unión Cívica Radical, más precisamente la línea Martín Lustó, están por sacar un comunicado justamente de rechazo. Esto en minutos lo vamos a estar mostrando. Tanto en el comunicado de Unión por la Patria como en la Unión Cívica Radical, a ver si vemos la última línea del comunicado de Unión por la Patria, ya se menciona la situación del presidente con el criptoescándalo, ¿no? Exacto. Como que todos están buscando. Es evidente que el presidente Milei pretende la impunidad ante los hechos de flagrancia que son de público conocimiento. Es decir, todos están buscando con esto una movida política. Exactamente. Lo mismo es el comunicado de la Unión Cívica Radical del bloque de diputados. Fíjense la primera línea, hace mención, ¿no?, a ver si lo podemos acercar un poquito. en momentos de mayor, creo que dice, debilidad de la figura política del presidente, haciendo también mención al criptoescándalo. Al escándalo. Exactamente. En momentos, además, Maxi, después vamos a estar hablando, cuando todavía en diputados se está viendo la posibilidad, ¿no?, de avanzar en esta comisión. Finalmente hoy se reabrió un poco lo que es la cuestión en esta comisión que investigaría que intenta investigar al Ejecutivo por el criptoescándalo. Mirá, ahora lo vemos al comunicado. Ahí está. Sí. En el momento de mayor debilidad de la investidura presidencial por los episodios todavía no aclarados en relación a Libra, el gobierno da un paso en la dirección incorrecta al decretar el nombramiento en comisión de 2 jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Esto es Rodrigo Loredo. Esta es la línea, sí, es la línea que ha sido un aliado también del gobierno. Exactamente, ha sido un aliado. Podemos decir que no siempre ha votado a favor del gobierno, pero sí es uno de los considerados, podemos decir, sí, del bloque de aliados. Ahora bien, no se expresaron, tengo entendido que no todo el bloque que integra Rodrigo Loredo se expresa en esta línea, ¿no? Y más precisamente hoy estamos hablando de los radicales con peluca. Bueno, acá hubo un poco de silencio al respecto. Y por el otro lado, hasta recién, dentro de lo que es la Unión Cívica Radical, lo que es el comité, no se habían expresado.
Acá vemos, bueno, el tuit de Rodrigo de Loredo, el presidente del bloque de diputados: no compartimos el nombramiento por decreto de 2 jueces para la Corte de Justicia de la Nación para ser coherentes con el rumbo de un cambio después de 2 décadas de populismo. Argentina necesita más respeto por las instituciones. Y comparte justamente el comunicado del bloque de diputados. Ahora le voy a preguntar a los diputados y dejo picando la pregunta. ¿Qué pasa si el Senado rechaza los pliegos y siguen siendo jueces de la Corte o no? Ahora lo va a contestar el doctor Sapsay. Luis Picat, que es diputado radical, pero algunos dicen, bueno, con peluca, de la línea de diputados que hoy hicieron una presentación en la rural con funcionarios de primera línea del gobierno nacional apoyando las ideas liberales del presidente Javier Milei. Bueno, ¿cómo se paran ante esta designación de jueces de la Corte por el decreto presidencial? ¿Qué tal, Maxi? Bueno, a ver, te puedo dar una opinión personal y creo que de los que compartimos este bloque de los radicales liberales, que no tienen ninguna injerencia con lo que pasa en el Senado. Estamos en otra cámara. El hijo no nos gusta, pero también tenemos que observar que el hijo pasó varios filtros, como el Consejo de la Magistratura y el Senado, y no fue invalidado nunca. El mismo Consejo de la Magistratura lo podría haber rajado y no lo sacó. Ahora, pregunto, ¿qué pasa con las causas que hoy tiene el hijo? El hijo está cuestionado porque tiene causas cajoneadas. Si pasa estos 9 meses siendo juez de la Corte Suprema, ¿qué pasa con esas causas? ¿Se movilizan? ¿No será una estrategia? Por un lado. Pero luego de los antecedentes que tiene el hijo, la verdad que personalmente uno no entiende cuál es la estrategia del gobierno y tampoco entiende por qué los otros filtros, como el Senado y el Consejo de la Magistratura, han pasado el hijo. Me parece que, bueno, hay de alguna manera cómplices que no es solamente el Estado Nacional. Dayana Fernández Moledo, del PRO, bueno, ¿cómo están viendo lo que sucedió en el día de hoy? También te digo como opinión personal, por ahí discrepo un poco con lo de Luis, porque digo, a ver, si estamos diciendo que es un juez medio de la casta, por ahí tiene sentido entonces que el Senado no lo invalide, ¿no? O que no tenga esas luces de alerta. Y por otro lado, me parecería raro también ascender a alguien tan problemático, ascenderlo para allanar otro camino. Me parece que es como un premio demasiado grande nombrarlo juez de la Corte, que además son estas instituciones que después terminan prevaleciendo, ¿no? Porque yo decía el otro día, Sturzenegger está haciendo un montón de cambios, un montón de cosas que son clave también para que Argentina se normalice, se saque un montón de costos. Pero después, si vos no lo garantizás institucionalmente, después viene otro y lo cambia. Entonces también me parece muy importante lo que vamos dejando más allá de un gobierno. El ancla institucional me parece muy importante y en este sentido creo que el hijo no representa ese ancla institucional deseable para la Argentina. Bueno, que había quedado la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si el Senado rechaza los pliegos del hijo de García Mancilla? A mi entender, si rechaza, quedan invalidados. Es decir, ¿no pueden seguir siendo jueces en comisión? No. Creo que tengo entendido que el gobierno dice que sí. El gobierno dice que sí, que no pueden ser volteados por ninguna El gobierno comisión. dice además que lo hace así porque el Senado no ha actuado, porque quiere que el Senado actúe como quiere el gobierno. Entonces, ¿para qué tenemos el Senado? Que borremos el Senado y que el gobierno haga lo que se le dé la gana, que cumpla las funciones de los 3 poderes. Esta es la equivocación básica, a mi modo de ver, que se parece muchísimo a lo que sostenía el kirchnerismo. Es decir, el poder es uno solo, el Ejecutivo. Los otros poderes tienen que acompañarlo. Si no lo acompañan, impiden gobernar. Es el bonapartismo de Luis Napoleón, no de Napoleón III, que decía exactamente lo mismo. No es nada original esto. A ver, fíjense lo que decía Patricia Bullrich hace un rato en La Nación Más respecto justamente al decreto del presidente. Ahora, ministra, ¿qué hace el presidente? Ejerce su autoridad. La autoridad que no la saca, como dicen algunos, de una monarquía. La saca de la Constitución Nacional Argentina. La Constitución Nacional Argentina dice que si un miembro de la Corte no es elegido de acuerdo a la forma en que tiene que ser elegido, es decir, por los 2/3 del Senado de la Nación, entonces el presidente de la Nación podrá nombrarlo en comisión es un nombramiento en comisión por el tiempo que dure la legislatura. Es decir, en este caso,
hasta el 30 de noviembre. Esa es letra de la Constitución. Los que están diciendo que el presidente se excede en sus atribuciones, que el presidente es un monarca, no conocen nuestra Constitución Nacional, no la han leído. Doctor. Sí, yo no estoy para nada de acuerdo. Primero que la Constitución no dice eso, está completando ella libremente. Eso como primera cosa. Debe hacerse con acuerdo del Senado. Este es el espíritu, la base, y todo debe ser interpretado en función de precisamente esa, que es el espíritu además de la Constitución. Así que no estoy para nada de acuerdo con lo que dice Patricia. Pero Patricia apoya, ella es absolutamente vertical, ¿no? Ya sabemos. Usted dice que ahí lo que prevalece es el acuerdo del Senado por encima de la designación del presidente. Es decir, el presidente propone, pero el acuerdo de los 2/3 del Senado es fundamental. Si no, no hay juez de la Corte Suprema de Justicia. Y sí, porque, vuelvo sobre mis palabras, es el único acto en un sistema presidencialista como es el nuestro, que los poderes políticos deciden de manera separada, que deben hacerlo en conjunto. El presidente designa y el Senado presta el acuerdo. Entonces, esa es la base que debemos interpretar y en función de... Y no es válido lo que dice el gobierno, dice, bueno, pero estuvieron un año y no prestaron acuerdo. Bueno, no prestaron acuerdo, porque el gobierno... Eso es interpretado como un rechazo. Claro, lo que el gobierno quiere es que el Senado se pronuncie como quiere él, y no lo ha hecho. Suena un poco la máquina de impedir de que decía en algún momento Cristina Kirchner cuando otros poderes del Estado no hacían lo que quería Cristina Kirchner. A mí me parece, Maxi, que esto es bastante insustentable por varias cosas. Primero, tiene un límite en el tiempo. Esto muere en noviembre de este año. Es decir, en el mejor de los casos muere en 9 meses. ¿Es correcto lo que digo? Sí, no logran el acuerdo del Senado. Obviamente, no, pero como está ahora, Sí, como se va a está ahora, publicar el el 30 de decreto noviembre. en prácticamente Al media 30 hora. de noviembre Estos próximo. 9 meses, lo que estamos hablando, ya no tiene sentido porque caducó. Esto por un lado. En segundo término, imagínate que el primer fallo del hijo, lo que primero diga el hijo, vamos a estar todos nosotros y un montón de gente viendo cada punto y coma que escribió el hijo, porque carece de legitimidad. Con lo cual realmente es insustentable. Habrá que ver qué busca el presidente. Quizás todo el gobierno o una parte del gobierno, el ala más vinculada a Santiago Caputo, tiene otras intenciones u otro objetivo, no estoy diciendo nada malo, otro objetivo que nosotros no terminamos de entender o que no se transparentó. A ver las repercusiones. Salió muy fuerte Elisa Carrió, también Lustó, también el senador Poltroni. Bueno, hay muchas repercusiones en las últimas horas. Exactamente, bueno, vamos a arrancar por el presidente de la UCR, Martín Lustó. Dice, una vez más, Javier Milei muestra el desprecio que tiene por la Constitución y su devoción por la materia como método. Lo vemos todos los días. La primera fue con el DNU 70, que tiene tanta inconstitucionalidad como cómplices. Pero son muchos los que dicen una cosa y después avalan otra. Hablan de república, de transparencia y después votan en contra de una comisión investigadora. Si Javier Milei hoy puede nombrar jueces de la Corte Suprema es porque Mauricio Macri lo habilitó en 2015. De la misma manera, no sabemos cuánto costará a futuro haber permitido los 60 DNUs que el Congreso no trata cuando un futuro presidente de cualquier signo político quiere usar el mismo método para hacer lo que quiera, ¿no? Y bueno, y acá hace un raconto en relación a, bueno, dice desde 1910, antes de la ley Sáenz Peña y de la democracia por el voto universal masculino, no se había hecho esto. Y el presidente vuelve a mentir sobre Raúl Alfonsín, el presidente más decente y con mayor apego. Ahí están los radicales tocados con el tema de Alfonsín, porque dice que nombró a 3 jueces, no de la Corte, sino de rango inferior, y lo hizo porque tenía que normalizar el Poder Judicial después de la dictadura, ¿no? En los primeros años. También Carrió, lo que decía, ¿no? Carrió, que salió con todo, Carrió. Desde el punto de vista institucional y republicano es un verdadero horror. En cuanto al hijo, es un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional. Por supuesto, además, también desde la coalición cívica, ¿no? Salió Juan Manuel López también a criticar la designación del hijo. Después tenemos al ministro de Justicia, Mario Cuniol Libarona, que se expresó en relación a esto y lo que dice es, tanto el presidente Javier Milei como todos los que integramos el gobierno vamos a tomar todas las medidas que hagan falta para restablecer el normal funcionamiento de las instituciones de la República. A partir del nombramiento del hijo y García Mansilla, la Corte Suprema de Justicia funcionará con 5 jueces tal como establece la ley. Un poco, Maxi, en línea con el argumento además del comunicado oficial de la Oficina de Presidencia, ¿no? Lo de Cuniol Libarona. Y después tenemos, por supuesto, lo adelantabas, al senador, no sé si lo tenemos, de Francisco Paltroni, que directamente su salida de La Libertad Avanza se debió a su oposición justamente con Ariel Lijo. De hecho, recordamos que tuvo duros cuestionamientos con Santiago Caputo, inclusive Maxi lo denunció de haberlo querido
entre comillas, a callar justamente por su postura tan en contra de Ariel Lijo. Y mira lo que dice Paltroni: el nombramiento del juez Lijo por decreto representa una verdadera estafa electoral para quienes creímos en una Argentina distinta, con una justicia de calidad e independiente. Festejan los feudos y todos los que se quieren blindar judicialmente. Lamentable, dice Paltroni. Bueno. Ahí la ausencia también, digo, en su momento Paltroni estaba en alianza con Victoria Villarroel, la vicepresidenta, que había hecho público su desagrado respecto de la designación del hijo y que hoy guardó silencio, ¿no? Sí. En una posición muy incómoda con el Ejecutivo, está Villarroel. ¿Y qué pasa con García Mansilla? Fíjense lo que dijo ahora, hace unas semanas en las comisión. Audiencias del Senado, ¿no? Respecto a que él no hubiese aceptado la designación en comisión. Como pasó originalmente con los doctores Rosenkrantz y Rosati, que fue la primera movida de Macri, ¿no? Que ahora le voy a preguntar a Diana Fernández Moreno porque Macri también lo hizo. Entonces, Milei puede decir, pero me dicen a mí, pero Macri apenas llegó a su después gobierno, dio marcha atrás y ahora lo critica. Claro, ahora va a responder Diana Fernández Moreno, pero miren lo que decía García Mansilla. Visto el impacto que tuvo el decreto 83 del 2015 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente. Hay ciertas atribuciones que tienen los poderes constitucionales que al momento de ser ejercidas, a pesar de que son constitucionales, pueden afectar una institución. Entonces, hay determinadas medidas que son constitucionales, pero depende del contexto en el que se tomen, pueden generar una afectación y por eso la respuesta es no aceptaría una designación en comisión con el diario del lunes. ¿Aceptó? Todavía yo no tengo esa respuesta. Entiendo que en el gobierno todavía tampoco la tienen, se supone que sí, pero el presidente firmó el decreto y no se sabe si aceptó. Oficialmente no lo sería fantástico, ¿no? Claro, sería parte de. Claro, digo, no es pública todavía la respuesta eso quise decir, no es pública la respuesta de García Mansilla, pero todo indica que sí. Digo que a esta altura los dos llegan habiendo aceptado algo que incluso ayer cuando uno preguntaba en Casa Rosada, decían, estamos mirando el tema y admitían que lo que hacía un poco de ruido era la situación del hijo, que en principio no iba a aceptar una designación por decreto. No así, no decían nada respecto ya de García Mansilla. Ahora le pregunto a la diputada, ¿y cuál es la diferencia entre Macri y Milei? Bueno, es clara, ¿no? Primero que Milei reconoció que se equivocó, además nombró dos personas que eran... Macri. Por eso reconoció que se equivocó. Sí, pero no Milei. Sí, estaba hablando de Macri. Hablaba de Macri, ¿no? Usted dijo claro, por eso Macri reconoció que... Macri reconoció que se equivocó, por lo tanto dio marcha atrás con eso, además nombró a dos personas que tenían pergaminos para ser jueces de la Corte, que además después fueron Macri votados... también hizo el combo, un juez, Rosenkrantz, alguien que venía del sector privado, con buena... perfiles completamente buen rating, distintos. por decirlo de alguna manera, entre el ámbito empresario y un peronista que había sido ministro de Justicia de Néstor Kirchner, ¿no? Rosati, más allá de bueno, y pasó un con hombre reconocido en el derecho, ¿no? uno de los más votados, ahí por ahí Daniel puede agregar, que fueron dos jueces muy votados, o sea, para los que son los estándares. Entonces, después terminó haciendo todo bien, por así decirlo, y me parece que lo que le dice en ese video que veíamos es a Milei, cuando tiene esa conversación, le dice, mirá, te digo lo que me pasó a mí, no cometas el mismo error porque yo ya estuve ahí y además vos tenés que transmitir una señal no solo a los mercados, a la gente, a todo el mundo, de que esto va en serio, que este cambio de la Argentina va en serio. Entonces, digo, me parece que es clara cuál es la diferencia entre Milei y Macri. Maxi, es muy interesante lo que acaba de decir. Quiero agregar una cosita. Un segundito nada más. Es muy interesante lo que acaba de decir García Mansilla, lo que recuperamos en realidad sobre la palabra de García Mansilla. Hablaba del impacto en la opinión pública después de lo que pasó en 2015. Es muy interesante, va a ser muy interesante ver qué pasa a partir de estas horas y a partir de mañana y los próximos días con la opinión pública. ¿Por qué? Porque decimos que la sociedad que gobernó Macri no se hubiese bancado el ajuste de Milei. Vamos a ver si la sociedad que conduce Milei se banca el nombramiento de jueces en comisión que no se bancó con Macri. En el gobierno dicen estar convencidos que creen que sí.
que en la medida que se ordena la macro, que se están ordenando los números y todo eso, dicen que creen que la gente, que es un tema más de nicho y más, dice, les importa más a los periodistas y a un sector muy reducido de la política rojo, o de la política. del microclima empresario y no de lo que Exactamente, eso dicen en el gobierno. Sí. Doctor Sauzay. Quería agregar que Rosenkranz no solo era un abogado corporativo, es uno de los más grandes académicos que hemos tenido, profesor titular de NYU, la Universidad de New York, y discípulo directo de Carlos Santiago Nino, o sea que realmente un hombre de mucho peso. Y en el caso de Rosati, si bien fue ministro de Justicia, recordemos que él renunció, porque se opuso, se opuso a la construcción de cárceles. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta. Peleado con Alberto Fernández. ¿Usted no ve los mismos Devido, pergaminos en los actuales candidatos? García Mansilla tiene grandes pergaminos. Me sorprende mucho esto que está ocurriendo, porque además lo conozco mucho, tengo una amistad y me apena mucho si llega a aceptar, después de lo que dijo. O sea, creo que lo desprestigiaría muchísimo. Me resisto a creer que lo va a hacer, sinceramente. Ahora la seguimos porque también está todo el tema de la repercusión empresaria. Económica, del dinero. Hay algunos mensajes interesantes respecto a cómo se construye reputación y credibilidad, aún por parte de economistas o hombres del mercado financiero que apoyan la política económica, que apoyan a fondo la política de Luis Caputo y de Milei. En Autofrance tenés la mejor financiación para acceder a tu 0 kilómetro. Te llevas un 208 línea nueva o una 2008 con un anticipo mínimo o con tu usado y cuotas de 250.000 pesos mensuales. Además tenés las primeras 4 cuotas bonificadas al 50%. Reserva el tuyo desde donde estés comunicándote con Autofrance, el concesionario número 1 en ventas de Peugeot. Autofrance, el concesionario número 1 en ventas. Tenemos el precio más bajo del país y mejoramos cualquier presupuesto. Somos expertos en financiación y tomamos tu usado al mejor valor. Llámanos ya al 0810-362-0062 o WhatsApp al 11 34 44 37 58. Autofrance.com.ar. Devin Logistics, una empresa con 24 años de trayectoria en despacho aduanero y logística internacional, abarcando fletes marítimos, aéreos y terrestres. Te garantizan el precio más bajo del mercado en los fletes marítimos y aéreos. Devin Logistics, tus conexiones aseguradas. Logistics, 25 años de trayectoria en despacho aduanero y logística internacional. Fletes marítimos, aéreos y terrestres. Con conexiones a todo el mundo. Normativas cambiarias y aduaneras. Devin Logistics, tus conexiones aseguradas. Cecilia, ¿por qué el senador José Mayán, que es el presidente del bloque de Unión por la Patria, le dijo a Franco cuando fue al Senado que iban a voltear los pliegos de los candidatos del gobierno si no negociaban la aprobación del Senado? 28 de noviembre, Maxi, fue el momento en que Mayán se lo dice a Francos, le hace esta advertencia. En ese momento el kirchnerismo todavía estaba, el gobierno estaba negociando con el kirchnerismo. La realidad es esa, existían conversaciones que en estas últimas semanas se frenaron, en especial en los últimos días, te diría mucho más después del CryptoGate. Pero esa fue la advertencia de Mayans y si te parece compartimos el momento en que se lo dice a Francos. Entregar esto, si me permite. De parte de este bloque, nosotros somos 30 y 38 que son 39. Le hago una entrega a la nota, le hago entrega a esa nota, porque acá somos los 33 que firmamos ahí, que la persona que acepte ser designada, inmediatamente vamos a pedir la sesión para destituirlo. Somos 33 senadores que firmamos eso. La persona que acepte violar la Constitución, las prerrogativas del Congreso, el principio federal de gobierno, y que sea nombrado por decreto, inmediatamente vamos a pedir la reunión para que sea destituido inmediatamente si no tiene la anuencia del cuerpo. Porque nosotros no somos una dictadura, nosotros somos una democracia. Ahí te digo, Maxi, hay un dato. Primero, existían conversaciones, pero además en ese escenario también se barajaba la posibilidad de que Ariel Lijo estaba ya más cerca de pasar al recinto que García Mansilla, que finalmente quedó en comisión y nunca logró las firmas para el dictamen y poder pasar al recinto.
Con lo cual, en ese escenario, el kirchnerismo estaba más cerca de que quizá la situación del hijo se discutiera en el recinto y no así la de García Mansilla, para la cual el kirchnerismo tiene mayores reticencias por una cuestión ideológica. Decían, nadie en el kirchnerismo se imagina a una Anabel Fernández Agasti o a una Juliana Di Tulio levantando la mano por García Mansilla. Por una cuestión... ¿Está preocupado el gobierno por esta amenaza? No, el gobierno, de hecho, ese mismo día redobló la apuesta a los dichos de Mayans. Ahí es donde dicen por primera vez que el Senado no podría voltear un decreto en comisión y que es más, arriesgaban que si creían que podían hacerlo, le iban a meter los 150 pliegos de jueces que el gobierno tiene para designar, que tienen que ir en busca de acuerdo al Senado. Decían, donde nos provocan, nosotros mandamos también los 150 pliegos de jueces. Que eso necesitan simplemente mayoría simple. Efectivamente. Para los jueces. Es decir, como una especie de negociación en combo, porque se negocie todo, los jueces, los supremos. Lo desafiaban a Mayans, le decían, si cree que no podemos designar por decreto en comisión, les designamos también los jueces por decreto en comisión. Eso obviamente después se desaceleró esa posibilidad, pero hoy la explicación que daban en el gobierno era exactamente la que daban el 28 de noviembre respecto de que el decreto no se puede voltear. ¿Cuál sería una salida elegante de todo esto? Una salida elegante en términos institucionales, ¿no? Que el gobierno consiga, a partir de la firma de estas designaciones en comisión, que consiga finalmente una nueva negociación en el Senado y consiga la aprobación de los pliegos. ¿Cómo se resuelve esto? Porque retirando los pliegos. Porque desde el regreso a la democracia no hemos tenido nunca jueces en comisión durante un año, ¿o sí hemos tenido? Yo no recuerdo que lo haya desde el 83, digo. No. Lo de Alfonsino es otra cosa completamente distinta, era después de la dictadura. Él cubrió precisamente porque tenía que hacerlo, pensemos en qué momento se hizo. Pero yo no recuerdo que haya ocurrido eso. Recordemos que problema abren el problema de que por ahí fallos que llegan a la Corte Suprema de Justicia puedan ser impugnados a su vez judicialmente. Podría pasar. No, pero quiero recordar que cuando Cristina le falló la designación de Carles, retiró el pliego. Retiró el pliego y no lo designó en comisión. Yo soy muy antikirchnerista, pero nobleza obliga, ¿no? O sea, ha ido mucho más lejos que lo que hizo Cristina y que Macri, que mal, saneó la cosa y designó a 2 grandes jueces. ¿Repercusiones en el ámbito empresario? Sí, si querés, Maxi, hacemos ámbito empresario y también ámbito económico, porque la verdad es que la designación en comisión del hijo cae mal en los factores, en los agentes económicos. Le voy pidiendo a la producción, si te parece, exactamente, qué alineados que estamos, que vayamos mostrando el tuit de Hernán Lacunza, ex ministro de Economía, hoy una de las cabezas pensantes. El último ministro de Economía de Macri. Claro, también estuvo en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal y hoy es uno de los economistas, el economista quizás más importante del equipo que acompaña a Mauricio Macri. Decía esto, escribía esto hoy por la tarde: sospecho que para una empresa minera, energética o textil, a la hora de invertir capital y generar empleo en Catamarca, Salta o Chubut, con la perspectiva de trascender varios mandatos presidenciales, la calidad de la justicia es más importante que el RIGI. Breve pero muy concreto. ¿Qué está diciendo? Bueno, todo el esfuerzo que hizo el gobierno en normalizar una parte del contexto económico para la empresa que viene y pone mucho dinero no tiene mucho sentido si terminás haciendo este tipo de cosas con la justicia. Hay otras menciones, pero quiero recordarles algunas muy importantes. Es decir, el interés por nombrar al hijo unió tanto a los empresarios como pocas cosas antes. Te voy a hacer una lista somera, pero me parece muy importante, de gente, de agentes económicos y factores de poder. Esto es lo que se llama el establishment, que estaban en contra de la designación del hijo. A ver si les suenan estos nombres. ABA, ¿sí? Asociación de Bancos de la Argentina, dijo que los jueces tienen que ser idóneos en su momento, esto ocurrió hace algunos meses, justamente cuestionando la designación del hijo. ACDE, Asociación de Empresarios Cristianos. AEA, ¿acaso la asociación empresaria más influyente de la Argentina? Sí, ahí hay nombres, bueno, hay muchísimos nombres, entre ellos Roca, Mañeto y tanto, Pagani, bueno, los empresarios, algunos de los empresarios más importantes de la Argentina. También la Bolsa, también IDEA y también AmCham, la cámara que representa los intereses de las empresas americanas en la Argentina. ¿Qué es lo que une a todo este grupo? Que cuestionaron
en aquel momento una posible designación del hijo. Ahí me parece que hay dos cuestiones. Una cosa es la designación del hijo, que tenía muchas impugnaciones, sobre todo en el campo empresarial. Y la otra es la designación por decreto. En comisión. Porque ojo que esto lo hace hoy Milei y mañana lo hace un presidente de signo ideológico contrario, que tiene ideas económicas diametralmente opuestas. Entonces, si planteamos cierta seguridad jurídica, por ejemplo, con el RIGI, inversión a 30 años, que no están pensando ni en Milei, ni en Kicillof, ni el que viene dentro de 6 u 8 años, sino que están pensando en otra cosa, digamos, ¿no? Están pensando en la Argentina como potencial para inversiones. Bueno, está la cuestión, ¿no? ¿Qué valen más, los hombres o las instituciones? Y en general en todos los países del mundo valen más las instituciones. Fíjense, Javier Timerman, que es un hombre del mercado financiero que viene apoyando, yo diría, de los más fervientemente la política de Luis Caputo, aparte de ese amigo, tiene muy buena relación con el ministro de Economía y lo elogia permanentemente en Twitter. Dice: viví entre democracias, Argentina, Israel y Estados Unidos. La constitución argentina es lejos la menos democrática. En Israel no hay constitución, hay leyes básicas y gobierno parlamentario que garantiza la negociación y el compromiso. Y en Estados Unidos, sin el Congreso, es muy poco lo que el presidente puede hacer. Aquí no hay límites para el poder del presidente. La modificación del kirchnerismo a los decretos de necesidad y urgencia fue una aberración. Por eso, cuando un presidente de otro partido gana, se empieza todo de nuevo. Así nunca se van a traer inversiones, ¿no? La idea de que... hay que darle un marco institucional a todo esto. Me parece muy interesante lo que dijiste. Esto es tras llovido mojado, lo del hijo y en comisión. Es decir, son dos cosas que el establishment ve mal. Salvo que el presidente esté en una negociación pensada en el Senado, que no lo sabemos, ¿no? Que haya un combo de negociación. Lo que pasa es que es difícil en el año electoral. Es difícil el año electoral y la realidad es que hasta acá, el 20 de marzo del 2024, el gobierno anunció que sus candidatos a la Corte eran Ariel Lijo y Manuel García Mancilla. Pasan 2 meses hasta que manda los pliegos y ahí empieza a negociar. La realidad es que también el gobierno en estos meses mostró que no logró una negociación exitosa. Eso me parece que también es una señal, independientemente después como ellos puedan decir que jugó el kirchnerismo u otros bloques. La realidad es que tuvieron más de medio año para negociar y tenían también 150 pliegos, los nombrábamos antes, que interesan a muchas provincias porque muchos de esos pliegos que están en el Consejo de la Magistratura y que fueron al Senado en busca de acuerdo, eran potencial moneda de negociación con los gobernadores y con los senadores. Y eso tampoco lo aprovecharon. Le hago una última al diputado Picat. Hoy hicieron esta presentación en la rural de los radicales que apoyan a Milei. ¿Lo apoyan en qué sentido? ¿Ideológicamente? ¿Son radicales liberales? ¿Han fracturado el partido? Bueno, nosotros desde el año pasado que tomamos la decisión de darle gobernabilidad y apoyar en los vetos y las ideas liberales que tiene este gobierno, creíamos que no eran solamente los 5, que a nivel federal las 23 provincias están representando también las ideas. Y nos sentimos con la obligación de seguir transmitiendo y profundizar este camino de cambio macroeconómico que tiene el gobierno y trasladar esa idea a nuestro público, que también es nuestro votante. Nos votó con Patricia y ahora votó también a Milei. Cuando Milei insulta a Alfonsín, ¿no les hace ruido? No, para nada. Me parece que también, estamos separando la cuestión económica, 20 años luchando contra el kirchnerismo, más nosotros siendo el interior. Y te sumo esto, Maxi. Nosotros hoy con esta movida queremos introducirnos en la provincia de Buenos Aires. Porque nosotros, la provincia de Buenos Aires, el conurbano, para nosotros fue la enfermedad que tuvo el kirchnerismo, logrando la expropiación de los ingresos del interior, trasladándose a través de subsidios al conurbano. Entonces, la idea también de invitarlo a Diego Valenzuela es darle nuestro apoyo y empezar a trabajar territorialmente con los radicales liberales que hay en la provincia y ganarle al kirchnerismo, ganarle a Kicillof y que este modelo de subsidio al conurbano y de extracción al interior no suceda más. Bien, diputado, gracias. Gracias, Maxi. Gracias, doctor Sapsay. Una sola cosita quiero agregar, que la licencia extraordinaria que pide Milei no es válida. Él tiene que renunciar. Porque si no... Perdón, es muy importante esto. Sí. ¿El hijo tiene que renunciar para asumir en la Corte? Absolutamente. No puede pedir porque continúa siendo juez y miembro de la Corte. ¿Cómo va a ser juez
federal y miembro de la Corte. Usted dice que eso Una puede locura. ser un tema de discusión con la Corte Suprema de Justicia. Sí, absolutamente. Si le van a tomar juramento o no. Claro. Él mañana hace todo a entender que mañana a la mañana él va a pedir su pedido de licencia extraordinaria Claro. por al menos 6 meses. Primero tiene que decidir la Cámara Federal porteña, a cargo ahora de Mariano Llorens, en la presidencia, y después ese pedido, según cómo se resuelva, es elevado a la Corte Suprema, que va a tener la última palabra, si se la otorga o no. Atención con eso, entonces. Para mí es fundamental eso. Y en el mientras tanto también gana tiempo por ahí para negociar los votos. Eso lo va a tener que definir la Corte Suprema actual. Actual, Lorenzetti, efectivamente. Rosengart Sí, Rosati. y Rosati, si aceptan o no el pedido de licencia. Estoy sin tiempo. Sí, Maxi, no, me meto por ahí en temas que desconozco, pero acá hay un principio de revelación. A ver, ¿qué va a hacer García Mancilla con respecto a si acepta o no? Sí. Y el tema de la renuncia. Yo creo que también hay una estrategia en ese sentido. Gracias a todos, gracias diputada Diana Fernández Moledo. Vamos a ir a la tanda. Antes, todavía no sintonizaste La Nación 104.9, más música, más energía, más de lo que el mundo necesita. No te quedes afuera, poné FM 104.9, escuchala online o en la app de La Nación.